Bueno, yo preparé unas notas y luego haré algunas consideraciones adicionales. Señalo que las reformas constitucionales de años recientes en materia político-electoral han permitido acotar dos vías para lograr una candidatura, la vía partidista y la vía independiente. En 2012 se reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar registro como candidatos independientes a los cargos de elección popular. En 2013 se mandata a la legislatura de los estados que se fijen las bases o requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos independientes. En 2014 se establecen las bases constitucionales para regular el otorgamiento de recursos públicos y acceso a medios de comunicación. El artículo 40 constitucional refleja, como aquí se ha señalado, la voluntad de la población para constituirse en una república con los principios de democracia o república representativa y democrática, por lo que nuestra forma de gobierno se organiza de tal manera que elegimos a quienes nos representan en los órganos gubernamentales. Hay una delegación de representación de poder. Por su parte, el artículo 41, fracción primera, establece las bases conforme a las cuales se realizarán las elecciones para la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, entre las cuales enuncia que los partidos políticos son entidades de interés público. Asimismo, se les atribuye la promoción de la participación del pueblo en la vida, dice, democrática, digamos que política, del país, el contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos que hacen posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. No obstante, como se ha mencionado antes, los partidos dejaron de ser el único medio para que los ciudadanos accedan al poder público. Por otro lado, la fracción segunda indica que la ley electoral debe garantizar que los partidos políticos nacionales tengan los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como el hecho de que estarán sujetos a reglas de financiamiento, garantizando que los recursos de origen público prevalezcan sobre los de origen privado. Así, en materia de financiamiento para los partidos políticos se busca que las administraciones sostengan sus actividades ordinarias permanentes, las destinadas a la obtención del voto en procesos electorales y las de carácter específico. El financiamiento para actividades ordinarias se otorga en un porcentaje menor del 30% de manera igualitaria y el resto del 70% de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la renovación del legislativo. El financiamiento para cubrir actividades tendientes a la obtención del voto equivale a un porcentaje máximo del 50% para elecciones presidenciales de diputados federales y senadores, o del 30% solo para elecciones de diputados federales, de los correspondientes para actividades ordinarias y finalmente el financiamiento para actividades específicas es del 3% del total de las ordinarias. En cuanto al uso de los medios de comunicación, la tercera fracción del artículo 41 establece que mientras los partidos políticos tienen derecho al mismo de manera permanente, los candidatos independientes tienen derecho de acceso a prerrogativas solamente para campañas electorales. Los partidos tienen 1 minuto por cada hora de transmisión en radio y televisión durante las precampañas, y durante las campañas disponen de por lo menos el 85% de los 48 minutos diarios asignados para disposición del Instituto Nacional Electoral. El tiempo que se tiene derecho de uso de medios de comunicación está dividido en porcentajes diferentes para partidos y candidatos independientes. Los primeros gozan del 70% de este tiempo y el 30% restante está fraccionado en partes iguales para destinar hasta una de ellas a los candidatos independientes. Por otra parte, en la Constitución se restringe la posibilidad para los partidos y candidatos de contratar o adquirir tiempos en radio o televisión. Al ser las candidaturas independientes un esquema reciente, no resultan equitativas, como se aprecia en lo que he dicho, las condiciones que a esta figura le han sido otorgadas. Por ello es necesario revisar la normatividad al respecto, con el objeto de que las candidaturas independientes puedan, más allá de convivir con dicho régimen, participar en un escenario donde realmente existan los mecanismos para que se garantice una contienda equitativa entre los candidatos independientes y las estructuras partidistas.
En primera instancia, los criterios para competir como candidatos independientes deben armonizarse para lograr procesos electorales apegados a los principios de justicia y legalidad. Mención especial amerita la siguiente consideración. Se debe revisar la justicia de establecer a nivel constitucional un porcentaje de firmas para obtener el registro como candidato independiente, para acotar un requisito que hasta hoy la ley federal y las normas locales plantean de manera excesiva y en consecuencia limitan la participación de los ciudadanos. Un claro ejemplo de ello lo observamos con quienes quieren registrarse para competir como candidatos independientes a la presidencia de la República, toda vez que deben recabar las firmas de por lo menos el 1% del electorado a nivel nacional, aproximadamente 780,000 votantes, en un periodo de 120 días y sin acceso a recursos públicos ni a medios de comunicación. De esta manera, el porcentaje exigido es todavía mayor que el requerido para las organizaciones que deseen obtener el registro como partido político, el cual es del 0.26%, aproximadamente 220,000 personas, con un plazo de 1 año para realizarlo. Otro aspecto que es necesario someter a revisión es el tiempo que se designa a los candidatos independientes para hacer uso de los medios de comunicación, pues resulta inequitativo otorgar tan solo a una de las partes el 30% que no es asignado para partidos políticos. Además, la Constitución señala que el sistema de impugnación debe garantizar la protección de los derechos políticos de la ciudadanía de votar, ser votados y de asociación. Sin embargo, la ley pone algunas trampas procesales, pues no contempla que un aspirante independiente pueda acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si sus derechos se violan durante la solicitud de registro. Por otra parte, en el pasado proceso electoral, Movimiento Ciudadano planteó la necesidad de cesar el despilfarro de recursos que se otorgan a los partidos políticos, que tan solo este año ascendieron a 5,000 millones de pesos a costa de impuestos que pagan los ciudadanos. Por ello, se planteó que el recurso que es entregado a los partidos se utilice para generar empleos y programas sociales para la gente que más lo necesita y no entregar ni un peso a los partidos. En conclusión, existen 2 líneas de acción a seguir para encaminarnos hacia una mejoría de la vida política nacional. Las candidaturas independientes, que están reconocidas a nivel constitucional como medio para ejercer nuestros derechos políticos electorales. Y nosotros consideramos que es indispensable que se supriman esta entrega de recursos a los partidos políticos. Proponemos, pues, frenar su financiamiento y otorgar así condiciones de mayor equidad en la contienda, pues en ocasiones anteriores hemos destacado que la etapa de obtención del respaldo ciudadano para registrarse como candidato independiente es financiada con recursos privados de origen lícito, mientras que las precampañas y campañas de partidos políticos continúan siendo financiadas con recursos públicos, acrecentando así la brecha de inequidad entre ambas figuras. Nosotros consideramos que si se pusieran reglas parejas para partidos políticos, para candidatos de partidos políticos y candidatos independientes, y simultáneamente se suprimiera el financiamiento de los partidos políticos, estarían sentando bases, ¿no?, para una transformación significativa de la vida política nacional. Y yo creo que esa debe ser la fórmula, es decir, que no haya dinero para campañas, sino que haya tiempos en los medios para que cada partido y cada candidato exponga cuál es su visión de los problemas y cuáles son las propuestas que hace de solución, ¿no?, a esos problemas. Ese debería ser el camino, ¿no?, y no entregar los recursos que se entregan, que además quiero decirles una cosa, que ahorita estaba reflexionando cuando lo mencionaba José Luis. Junto a este gasto brutal, hay un gasto que es excesivo en lo que se refiere al Instituto Nacional Electoral, a los institutos electorales locales, a los tribunales electorales locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son, no sé, 40,000 o 50,000 millones de pesos que se gastan en todos estos órganos. Pero además, en los procesos electorales, el dinero fuerte no lo gastan, no proviene de los partidos políticos. El dinero fuerte proviene de fuentes irregulares,
que no se sabe cuál es su financiamiento. Miren, en el caso de la Ciudad de México, en las recientes elecciones, obviamente yo estuve inmiscuido en el proceso, corrió dinero a manos llenas. Por ejemplo, en Iztapalapa, gente que conocedora de lo que se gastó, se afirma que se gastaron 400 millones de pesos por fuera de las campañas para comprar el voto. Y lo que gastó el PRI, lo que gastó el Verde a nivel nacional no es ofensivo. Entonces, hay demasiado dinero en los procesos electorales y eso debería de nulificarse, de erradicarse. Entonces, nuestra propuesta concreta es que desaparezcan esos recursos para partidos políticos y que se fortalezcan las candidaturas independientes. ¿Qué tanto es eso factible? Pues evidentemente que los partidos no van a querer, ¿no?, que eso se haga. Y las candidaturas independientes están sujetas a un acoso muy fuerte. Ya van varios estados, el último el de Puebla, que promulgan leyes para limitar las candidaturas independientes, le están poniendo requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir, ¿no? A raíz de lo que pasó con el Bronco, pues no quieren que al momento de que se renueven las gubernaturas vaya a presentárseles una situación similar a la que se presentó en Nuevo León, ¿no? Entonces, yo creo que el horizonte de las candidaturas independientes está bastante escabroso, ¿no? No es algo que sea fácil que avance, pero yo creo que en México debería de haber voces discordantes, ¿no?, que levanten la mano y digan, bueno, pues no se vale que ese tipo de cosas se hagan. En todos los estados que ha habido esto, el primero fue Chihuahua, se han planchado estas enmiendas, y aunque algunos partidos, entre ellos Movimiento Ciudadano, ha presentado impugnaciones como tercero interesado para que no se aprueben finalmente estas reformas, pues uno ve que prácticamente no hay propuestas, no hay protestas, no hay voces que digan inadmisible que se den ese tipo de cosas. Depende de si está en la casa, en el cuarto de planchado. Depende de los dos. Sí, no, digo. Se han convenido, se han negociado y llegan a votar nada más, ¿no? Entonces, ha sido una aplanadora en esta materia. Y yo creo que sería una de las cosas que sería importante impugnar, porque estas figuras se consoliden. No son la panacea, pero a mi juicio representarían un avance significativo en la vida política nacional si lograran consolidarse. Pues son mis comentarios, muchas gracias.